Hace unos días leí una historia conmovedora, yo diría desgarradora. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, por medio del llamado Edicto de Granada, los judíos que salieron hacia Portugal fueron obligados a separarse de sus hijos por orden de Juan II, rey de Portugal. El 19 de marzo de 1497, en la ciudad de Lisboa, fueron recibidos al menos 700 niños entre los 4 y los 14 años. Solo al llegar hasta allí sus padres fueron informados de que serían separados de ellos definitivamente y que nunca más los volverían a ver y que sus hijos serían adoptados por familias cristianas para borrar de sus mentes y corazones toda noción de judaísmo y para ser criados bajo las normas de la bendita cristiandad. Ante esta terrible situación, aquellas familias judías que tenían hijos más pequeños optaron por la conversión al cristianismo, y algunas familias que no estaban dispuestas a hacerlo sacrificaron a sus propios hijos. A partir de esta fecha, solo podían vivir en Portugal judeoconversos, también llamados marranos. ¿Has escuchado alguna vez este término, marranos? ¿Quiénes fueron los marranos? En principio diremos que es una barbaridad obligar a cualquier persona a creer en algo. Todo ser humano es y debe ser libre de elegir en qué cree. Y lo hemos dicho muchas veces en este canal, usted es libre de creer en lo que usted quiera. Nosotros solo exponemos objetivamente algunos aspectos espirituales, pero la decisión de aceptarlos o considerarlos es un asunto netamente personal de cada quien. Obligar a alguien a creer en algo es una verdadera atrocidad. Así que en relación a este asunto, hoy vamos a estudiar sobre los marranos. ¿Quiénes fueron los marranos? Comencemos primero por este nombre, marranos. Se denominan marranos a los judíos de España, Portugal y Latinoamérica, bautizados como cristianos católicos a la fuerza. Escuche bien, este es lo interesante de esto. Son judíos de España, Portugal y Latinoamérica, bautizados como cristianos a la fuerza. En España llamados conversos o nuevos cristianos, y en hebreos llamados anusín, marranos. Obviamente tiene un contexto peyorativo, pero su uso tiene la intención de recordarnos los sufrimientos a los que estas personas estuvieron expuestos, sujetos. Ahora pongamos todo esto dentro de su marco histórico. En el año 132 de nuestra era se produjo lo que se conoce como la Segunda Rebelión Judía, también llamada la Rebelión de Bar Kokhba, rebelión que fue violentamente contrarrestada por el emperador romano Adriano. Adriano intentó destruir por completo la identidad judía, prohibió la Torá y el calendario judío, mandó a ejecutar a varios estudiosos y rabinos judíos, ordenó quemar cientos de rollos sagrados de la Torá y de otros muchos escritos, prohibió estrictamente que ningún judío podía entrar en la ciudad y ordenó poner la estatua de un cerdo en la puerta de la misma. Renombró la ciudad de Judea como Siria Palestina en honor a los filisteos, tradicionales enemigos de los judíos. Y con esta derrota del pueblo judío comenzó su exilio definitivo, y de esta manera el antijudaísmo romano, que se extendería, por supuesto, a toda Europa, a tal punto de haber convertido a Jerusalén en una ciudad completamente pagana, y así dio inicio a la diáspora definitiva del pueblo judío. Diáspora se refiere al fenómeno por el cual una población o comunidad determinada emigra de su territorio de origen hacia otros diferentes. La primera expulsión del pueblo judío data del siglo VI antes de nuestra era, cuando el rey babilonio Nabucodonosor II invadió Jerusalén y deportó a los altos dirigentes judíos, pero años más tarde la ciudad volvió a ser recuperada. La segunda diáspora ocurrió, como ya dijimos, bajo el Imperio Romano. El pueblo judío se exilió entonces hacia Palestina y posteriormente y en épocas diferentes se siguieron sucediendo exilios de la población judía. Fue entonces cuando empezaron a asentarse por todos los países del mundo. De hecho, prácticamente todos los países tienen al menos algunos pequeños núcleos de población judía.
Muchos de los judíos exiliados encontraron asilo en la península ibérica, la Hispania romana, conocida en hebreo como Sefarad, lo que actualmente es España. Claro que mucho antes del año 70 ya existieron judíos en la península ibérica. De hecho, así lo podemos estimar de acuerdo a un único texto bíblico que habla del asunto. Encontramos esta única referencia bíblica en el libro de Abdías, capítulo 1, verso 20. La multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Serepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarad ocuparán las ciudades del Negev. Pero para efectos de nuestro estudio, entendemos que desde mediados del segundo siglo, muchos judíos habitaron y poblaron España y Portugal. En los siglos subsiguientes, judíos, cristianos y musulmanes convivían en una coexistencia relativamente pacífica. Los judíos gozaban de ciertos privilegios, tenían sus negocios, sus propios tribunales de justicia, sus sinagogas, y podían enseñar libremente el hebraísmo a sus jóvenes. Pero, y aunque este asunto demanda un estudio más elaborado, en determinado momento las alianzas de judíos y musulmanes en contra de los gobiernos cristianos provocarían la expulsión de los judíos de España y posteriormente de Portugal. El porqué de la expulsión, como siempre digo, sería tema de otro bastante elaborado estudio, pero en términos muy generales diremos que los judíos de la Edad Media, siglos XI, XII, al verse impedidos por las leyes de la época de tener posesiones, se dedicaron a trabajos artesanales como zapateros, tejedores, fundidores, albañiles, plateros, vendedores de especias, comerciantes, vendedores de pescado, seco y salado, etc. Esto generaba, por supuesto, una economía bastante holgada entre los judíos. Muchos de estos judíos terminaron trabajando para los gobernantes cristianos, principalmente al frente de las finanzas, como recaudadores de impuestos y administradores de los erarios públicos. Pronto se destacó una minoría que se dedicaron paulatinamente a prestar dinero, grandes cantidades de dinero, incluso a importantes e influyentes políticos españoles. Esto les generó la fama de usureros. Ahora, desde la perspectiva de los gobernantes cristianos, existía la esperanza de que los judíos que trabajaban para el gobierno se convirtieran finalmente al cristianismo, cosa que no sucedió, y esto provocó el rechazo creciente entre los españoles. Para finales del siglo XIII, la crisis general de Europa, y en especial las guerras internas en España, fueron resquebrajando la confianza de la sociedad en la comunidad judía, y finalmente, para 1391, comenzaron las matanzas en las juderías de Sevilla, Castilla, Carmona, Córdoba y Cuenca. Todo esto provocaría una masiva conversión al cristianismo por parte de los judíos, conversiones fingidas en la mayoría de los casos, y a finales del siglo XIV los reyes católicos les dieron a los judíos solo dos opciones: o convertirse al cristianismo o salir de España. Los historiadores estiman que al menos 200.000 judíos vivían en España. 80.000 se fueron definitivamente, 70.000 volvieron a los pocos meses alegando que se habían convertido en el extranjero, 50.000 se convirtieron realmente o ficticiamente al cristianismo. Ahora, los nuevos cristianos o los judeoconversos fueron acusados durante los siguientes años de ser judaizantes, es decir, de provocar a los nuevos cristianos a regresar a sus anteriores prácticas religiosas judías. Y es esta, entre otras, una de las razones que provocaron por parte de los reyes católicos a la creación de lo que conocemos como la Santa Inquisición. Hablemos sobre el establecimiento de la Inquisición española. Ahora, como ustedes entenderán, estos temas están ampliamente documentados en un sinnúmero de investigaciones que están al alcance de toda persona interesada en temas religiosos. Básicamente, la Inquisición fue una suerte de policía religiosa a la cabeza de Tomás de Torquemada, que se encargaba de investigar y precautelar por la sagrada cristiandad. Tenemos un video muy interesante aquí en nuestro canal y lo voy a dejar en la descripción. Los primeros registros de los vergonzosos actos de la Inquisición datan de antes del siglo XIV hasta avanzado el siglo XVIII.
Acusaciones, castigos, muertes, torturas, encarcelaciones, incautaciones materiales, y como si esto no fuera poco, aquellos que eran acusados de cometer actos que atentaban contra la noble cristiandad, no solo que eran juzgados sin el mínimo derecho a defenderse, sino que eran obligados a aceptar y confesar la fe católica bajo tortura, y una vez salvados, entre comillas, entonces eran ejecutados, quemados o ahorcados. Quiero hacer una acostumbrada pausa antes de seguir adelante y terminar con este breve estudio. Hace tiempo atrás conversaba con un amigo que me decía que lastimosamente no puede expresar sus convicciones espirituales abiertamente, ni siquiera con su familia, ya que su entorno es básicamente cristiano y que cuando lo hace es criticado, tildado de loco y posteriormente tratado como alguien raro. Hace algunos días me enteré que perdió su trabajo justamente por haberse negado a hacer algo en contra de sus principios. La gran mayoría de los que practicamos el noajismo, es decir, vivir bajo los 7 preceptos universales, provenimos de un contexto cristiano, sea este católico o protestante, y yo he sentido de primera mano el rechazo de parte de amigos y conocidos que al enterarse de nuestro cambio de perspectiva espiritual se han alejado y quién sabe si también nos han marginado a la usanza de la tristemente célebre Inquisición. Yo personalmente no obligo a nadie, ni siquiera a mis propios hijos, ni a mi esposa, ni a mi familia más cercana, a creer en lo que yo creo o pensar lo que yo pienso. ¿Por qué debería esconder mis convicciones? Toda persona es libre de creer en lo que buenamente llene sus expectativas espirituales, y si dejar de creer en falacias y mentirosas doctrinas de hombres es considerado un delito, entonces sí, soy culpable ante la actual Santa Inquisición. Somos muchos, quizás miles de personas que estamos despertando, abandonando el cómodo sueño de la ignorancia espiritual, ignorancia en la que nos han sumergido una iglesia decadente, un protestantismo corrompido por el amor al dinero y a los placeres materiales, un catolicismo recalcitrante que sigue pretendiendo defender lo indefendible, un evangelio ignorante, totalmente apartado de las verdades escriturales y sometido por doctrinas que solo tienen como propósito mantener a sus adeptos temerosos de un infierno inexistente y de un cielo inalcanzable. No alcanzo a imaginarme el dolor de los padres judíos que fueron separados de sus hijos por el único delito de profesar una fe diferente a la de sus gobernantes cristianos. No me imagino el dolor de los hijos que crecieron lejos de sus padres, aprendiendo cosas y costumbres totalmente diferentes a lo que amorosamente les enseñaron sus padres, y finalmente quizás terminaron aceptando tales enseñanzas, borrando efectivamente de sus mentes y corazones las verdades eternas de las Escrituras. Pero, a pesar de las cruentas persecuciones, a pesar de las cárceles y de los juicios injustos, a pesar de las torturas y los exilios que sufrieron los marranos, las verdades eternas no han podido ser borradas de las almas que se han renovado con cada nuevo siglo, las almas que jamás se extinguieron en el fuego de las inquisiciones perversas, de las persecuciones de antes y de las de ahora. Los marranos son la memoria histórica de que existe esperanza, de que es y será imposible detener el gran despertar de las almas, de que el cómodo sueño de la religiosidad está a punto de llegar a su fin. Y quiero terminar citando lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. No pueden seguir ayunando como lo hacen hasta ahora. ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí, dice el eterno Dios, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba, serás ejemplo de los que te escuchen. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Eterno te escuchará, clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar mentiras, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada,
Tu luz brillará en medio de las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para caminar en justicia. Que así sea. Shalom, shalom.